Bueno, vamos a hablar de una tecnología que despierta en este momento un tremendo interés mediático, que son los sistemas aéreos remotamente pilotados, como conocemos en este momento ya en todo el mundo como drones. Estamos en una situación muy interesante desde el punto de vista tecnológico. José Luis nos la ha introducido. Ahora mismo los desarrollos tecnológicos en la robótica se basan en una enorme cantidad de microcontroladores muy baratos. Yo ayer hice un ejercicio mientras preparaba la presentación y puse en Google, fui al oráculo y puse la palabra drone. Y aparecieron 146 millones de entradas. Esto se está moviendo, o sea, aquí está pasando algo, son muchas entradas. Yo recuerdo cuando presentamos nuestro sistema en 2011 en un simposio de la OTAN, que en una semana conseguimos 15.000 entradas en Internet, pero estos son 144 millones. Es algo realmente impresionante. ¿Por qué esta tecnología es un centro de interés cuando realmente es una estructura robótica pues parecida a otras? Yo creo que hay, por un lado, una cuestión de nuestra niñez en la que pues, esta tecnología aparecía en esas películas que hemos visto, como algo ciencia ficción hace algunos años. Hoy en día no lo es. Hoy en día estos aparatos se fabrican en Salamanca íntegramente pieza a pieza en nuestras instalaciones y en algunos casos son tan espectaculares como lo que las películas de ciencia ficción de hace 30 años nos enseñaban, y en otros casos hacen incluso muchas más cosas. Es decir, hemos incluso superado lo que era la ciencia ficción hace unos años. Yo creo que eso es parte de ese interés mediático que tienen estas tecnologías. Pero yo creo que hay algo más, porque, como decía, hay una explosión tecnológica en este momento gracias al abaratamiento de los microprocesadores que todos ustedes llevan en sus teléfonos, capaces de procesar con muchos núcleos información de muchos sensores en tiempo real y de incluso generar respuestas inteligentes, lo cual está abriendo un campo pues, a una nueva era extraordinaria en la que vamos a poder tener robotizado todo nuestro entorno cotidiano, todos nuestros elementos de interacción cotidiana en nuestra vida pues van a estar además enlazados en lo que se llama el Internet de las cosas y van a poder conectar a un sistema red cada vez más rápido que permite obtener información, generar conclusiones, procesar. Esto es realmente muy interesante porque sus aplicaciones son infinitas y están por todas partes. Pero si vamos a la esencia de este interés por los drones, para mí es algo que tiene unas raíces bastante arcaicas. Este es el dios Horus, es el templo de Nefud en Egipto, y desde la antigüedad a los hombres nos han apasionado las cosas que vuelan y las hemos identificado, especialmente las cosas que vuelan rápido, como los halcones. En las culturas antiguas esto se identifica con un mensajero de los dioses. Los halcones en el Islam son también mensajeros de Alá, y en nuestra cultura judio-cristiana sustituimos el halcón, quitándole un poco de hierro, por la paloma de la paz, que al final también hace de transmisor entre Dios y los hombres, a través del Espíritu Santo. Es decir, aquí hay algo muy arcaico, y cuando miramos al cielo y vemos algo que vuela, no deja de perder su magia. Es decir, hay un interés mediático que desde mi punto de vista está muy enraizado en nuestra naturaleza de criaturas que podemos nadar, podemos correr, podemos saltar, pero no podemos volar. Entonces, a partir de aquí, yo me explico este interés mediático por esta tecnología. Bueno, a día de hoy tenemos un desarrollo bastante importante en esta industria. Además, en España estamos haciendo cosas muy punteras. Eso que han visto antes eran nuestras instalaciones en el Parque Científico de la Universidad de Salamanca. Nuestra compañía está integrada por Iberdrola, por el gobierno español a través de CEDETI y por un fondo de inversión que se llama Lentia. Y somos una compañía que generamos todas nuestras piezas con tecnologías digitales. Somos capaces de fabricar toda la estructura de las aeronaves, generar un software específico para operar, y también desde 2012 comenzamos a formar pilotos en España. A día de hoy tenemos un potencial muy grande en España, como emprendedores creativos que hemos sido siempre los españoles históricamente, y en esta tecnología aérea remotamente pilotada pues estamos haciendo cosas interesantes a nivel mundial. Dentro de esta gran oleada de tecnología que nos llega, pues hay
muchos campos de aplicación y, desde luego, el campo biomédico es uno de ellos. Con este desarrollo mediático que ahora mismo tiene esta tecnología, esta explosión mediática, resulta, sin embargo, en ocasiones complicado distinguir lo que es realidad, lo que es futuro y lo que es fantasía. Y en el campo biomédico nos pasa lo mismo. Esta tecnología se ha llamado de muchas formas. En este momento parece que el concepto que se ha cojado es el de drones. Voy a explicar rápidamente dónde viene este nombre porque es muy curioso. Los drones en inglés son los zánganos. Y este nombre pues, no deja de tener ironía porque el único papel que tienen los zánganos en su vida es cuando las reinas abandonan la colmena, hacen un vuelo hacia arriba en vertical, persiguiéndolas a toda velocidad, y el zángano más rápido es el que fecunda la reina, ¿no? Entonces, se ha asignado este nombre, irónicamente, pues a estas cosas que suben zumbando hacia arriba y que el resto del tiempo pues, están paradas en la colmena. Bueno, realidad, fantasía, futuro, marketing, en algunos casos, sin duda sí. Sin duda sí. Vamos a tratar de profundizar en estas cuestiones. Estos sistemas son muy antiguos, tienen un uso militar desde hace mucho tiempo y ahora están llegando a la tecnología civil. Para poder valorar la realidad de esta tecnología tenemos que analizar estos aspectos: seguridad, estado del arte y regulación. Estas diapositivas que estamos viendo son accidentes de los sistemas más avanzados que hoy en día están volando, que son los sistemas del ejército de los Estados Unidos, que se caen con una gran frecuencia, mucho mayor de lo que se caen los aviones de aviación tripulada. Si tuviéramos que analizar las estadísticas de siniestralidad tomando un vuelo de aviación tripulada, para tener un accidente tendríamos que tomar un avión cada 2000 años. Sin embargo, en la aviación remotamente pilotada, esto no es así. 3 imágenes desagradables, disculpen por ellas, pero quiero hablar de estas cuestiones también hoy. Estos aparatos no son juguetes, se están banalizando y su mal uso genera problemas muy serios. Es decir, es una tecnología peligrosa por muchos aspectos. Esta tecnología vuela o puede volar en áreas en las que hay un espacio aéreo compartido con otras aeronaves. A día de hoy no tenemos todavía la capacidad, el estado del arte de la técnica, de que esta tecnología sea capaz de detectar y evitar colisión. Por tanto, hay que hablar de seguridad, hay que hablar de espacio aéreo, hay que hablar de estado de arte real y hay que hablar de regulación para poder distinguir si unas cuestiones son viables o son ciencia ficción. En la biomedicina podemos hablar de dos áreas concretas, ¿no? Por un lado el transporte y por otro lado la sensorización. Hablando de transporte hay cosas muy interesantes, por ejemplo, medicamentos, vacunas, sangre, órganos, muestras para analítica y tratamientos para controlar vectores de determinadas enfermedades que son bastante problemáticas. Yo he hecho una búsqueda ahora mismo de la situación actual y hay una gran cantidad de proyectos de investigación tratando de establecer procedimientos de transporte. Como les decía antes, el transporte de cosas con este tipo de tecnología en áreas de riesgo a día de hoy es ciencia ficción, por cuestiones de norma y de seguridad. No vamos a ver sistemas de este tipo transportando nada en las ciudades en muchos años. Para poder regular el transporte de estos sistemas en una ciudad en la que vuelan helicópteros tripulados, por ejemplo, de emergencias, tendremos que llegar a una situación como la que se da en la película de Blade Runner, es decir, un tráfico continuo de cosas en las que hace falta una torre de control. Estamos muy lejos de esto. Sin embargo, si nos vamos a zonas aisladas del globo, de las muchas que hay, en las que el traslado de medicinas, el traslado de plasma, el traslado de muestras de analíticas para que lleguen al laboratorio son tremendamente complejas, áreas en las que se producen epidemias de muchos tipos, pues ahí, en espacios aéreos donde no hay una congestión de tráfico y con la gestión adecuada, sí que hay una realidad hoy para poder utilizar esta tecnología, mucho más barata, mucho más eficiente, y hay proyectos bastante interesantes. Ahora van a ver imágenes de un proyecto de una compañía, extraída también de su página web, en la que en Ruanda pues, se está comenzando a utilizar esta tecnología para trasladar medicinas y plasma a zonas donde por otro medio es imposible.
En estas áreas, trabajando con el espacio aéreo, segregando espacio para evitar conflictos y riesgos con aviación tripulada, sí que se puede plantear pues, una viabilidad de esta tecnología. Tenemos la capacidad a día de hoy de generar una autonomía en aviones remotamente pilotados, trasladar, liberar carga, y esto pues a un coste mucho menor de lo que supone la aviación tripulada. Aviones que tienen mejor dicho, países en los que la capacidad aeronáutica es muy limitada, pues realmente pueden beneficiarse de este tipo de proyectos, y en estas áreas de África, como en otras áreas de Latinoamérica, pues en este momento hay proyectos en marcha, y como digo, proyectos que tienen ahora mismo que son una realidad y que van a implantarse pues con energía, porque son una alternativa extraordinaria a los costosos medios tripulados. ¿Es viable? Sí, a día de hoy lo es. El transporte en ciudad, en mitad del tráfico, las casas, la gente, no es viable. A día de hoy, no. En España, para que se hagan a la idea, está absolutamente prohibido a día de hoy operar en ciudades como en otros lugares del mundo. La norma reguladora de los Estados Unidos, de la FAA, prohíbe expresamente con carácter genérico el transporte de mercancías en ciudades. Estamos todavía en una primera fase para llegar a esto. Tenemos que llegar a la capacidad de certificar las aeronaves de este tipo. Aún no lo hemos hecho. En cuanto a la medición desde el aire, tenemos otras aplicaciones extraordinarias. Hay una gran cantidad de proyectos enfocados al análisis, toma de datos y control de enfermedades producidas por vectores, por insectos, mosquitos, chinches, pulgas, garrapatas, que con el aumento de temperaturas en el globo comienzan a extenderse y a trasladarse fuera de sus áreas típicas. Y esto pues empieza a ser una complicación muy seria. Hay países donde lo es tradicionalmente. El poder muestrear esos insectos sin exponer a los investigadores mediante el traslado de trampas, como está diseñando Microsoft. El poder monitorizar desde el aire, a través de sensores, este tipo de áreas para localizar dónde crían esos insectos y poder tratar esos lugares. El poder localizar animales salvajes que actúan de huéspedes para algunos de estos parásitos, como es el caso de algunos macacos en África, con algunas formas de malaria, pues es algo que se puede hacer desde el aire con estas tecnologías y se está haciendo ya. Esto es un proyecto de unos colegas de Invention, de una empresa española, que han desarrollado un proyecto para soltar moscas tsetse radiadas estériles en áreas infectadas para reducir las puestas viables e ir acabando progresivamente con esta tremenda plaga histórica de algunas zonas de África. Actualmente se están tomando muestras de aire en altura de forma también muy interesante y eficiente para poder monitorizar la presencia de determinados alérgenos, para poder encontrar contaminantes, patógenos, evaluar cómo esas concentraciones y esas ubicaciones en determinadas capas de aire que se mueven van a afectar a las poblaciones. Para esto realmente es una herramienta muy interesante. Aquí las claves son trabajar dentro de los patrones de norma, estado del arte, como decía antes, y seguridad aeronáutica. Los riesgos aeronáuticos aumentan en función de distintos factores. Aumentan en función de la cantidad de población que hay debajo de donde volamos, de la altura de vuelo, si vamos a interceptar áreas donde hay aviación tripulada, del peso de la aeronave. Es decir, todas estas cuestiones son esenciales a la hora de definir un riesgo. A día de hoy, ¿qué es viable? Pues aquellas operaciones que se realizan en bajo riesgo aeronáutico. Es decir, las que se hacen sobre zonas despobladas, las que se hacen a baja altura, las que se hacen con un piloto siempre detrás de esta tecnología, y a partir de aquí iremos evolucionando. Desde el punto de vista de la sensorización, esta tecnología permite hacer muchísimas cosas. Están viendo imágenes de operaciones de arbórea en distintas áreas de medición. Aquí hay ortomosaicos, reconstrucciones tridimensionales con fotos de altísima resolución, reconstrucciones tridimensionales con termografía que nos permite medir la temperatura de cada píxel con 0,1 grados para detectar una zona caliente donde crían mosquitos de malaria, por ejemplo, para detectar una población de macacos vector de esa malaria que está durmiendo cerca de una población humana, saber dónde están y poder intervenir en ellos, poder monitorizar humedales buscando áreas en las que puedan proliferar determinados tipos de patógenos. Tenemos un campo realmente extraordinario. Los sensores cada vez son más ligeros,
cada vez son más baratos y cada vez son más eficientes. Entonces, en este campo realmente vamos hacia tecnología más segura. A no tardar mucho tendremos unos esquemas de certificación internacionales válidos, equiparables a los de la aviación tripulada actual. Esto que están viendo es una reconstrucción termográfica de nuestras instalaciones en el parque científico, en el que podemos ver puntos calientes con una precisión enorme. Si estuviéramos buscando zonas de cría, por ejemplo, del mosquito tigre o de otros mosquitos, podríamos detectar esos puntos húmedos y valorar incluso la temperatura, si es adecuada para la proliferación de las larvas. Y como decía antes, incluso se podría trasladar, y de hecho hay ya experiencias en la práctica, sistemas para capturar esos insectos peligrosos en áreas donde resulta un riesgo enorme moverse. Cuando entramos en la selva, en una selva en la que hay mosquitos peligrosos, solamente con el hecho de ponernos a la sombra de un árbol, a pleno día los mosquitos realmente nos atacan, ¿no? Entonces, muestrear en esas zonas es un riesgo terrible y esta tecnología permite trasladar trampas de captura, muestrear y a continuación enlazar con otras muchísimas tecnologías que van a la velocidad de vértigo en este momento, como la secuenciación genética, que nos va a permitir saber si esos mosquitos son portadores de determinadas cosas. Los sensores, como decía, nos permiten ahora mismo hacer muchísimas cosas y poder conseguir a un coste muy barato información en formato digital que, como comencé diciendo, puede integrarse en un esquema de flujo de información digital en red, con lo cual el acceso a esa información, el análisis, la fiabilidad de esos datos es enorme. Ahora mismo nosotros estamos haciendo cosas como esto que ven aquí, que es la radiografía de la pala de un aerogenerador, toda su estructura interna hecha en 7 minutos. 7 minutos de vuelo en una estructura que tiene hasta 65 metros de largo y nos permite detectar cosas. Bueno, pues este tipo de sensores son aplicables a la detección de este tipo de insectos, de sus áreas de cría, de sus animales huéspedes intermediarios. Y además puede emplearse en estas zonas en las que no hay un gran riesgo aeronáutico, por ejemplo, para trasladar muestras de analíticas tomadas a personas en riesgo y mandarlas a un laboratorio a toda velocidad en áreas donde esto de otro modo sería imposible. Por tanto, nos encontramos al inicio, en el caso de las aplicaciones biomédicas, al inicio de algo que tiene un potencial extraordinario y que, en base a la evolución de la tecnología, la evolución de la norma en cuanto a los criterios de regulación que nos permitan distinguir aeronaves profesionales y testadas de juguetes, que ahora mismo es imposible hacerlo, lo cual es un problema muy serio. En el momento que esto se pueda producir, la norma irá avanzando y se podrán ir generando operaciones seguras en escenarios de mayor riesgo aeronáutico. Hoy es una tecnología útil para operaciones de bajo riesgo aeronáutico, lejos de áreas pobladas, operaciones a baja altura que permitan trasladar algunas cosas a zonas remotas, que permitan tomar muestras, que permitan hacer mediciones desde el aire. Esto es hoy real, es una tecnología fantástica, cada vez más barata y más eficiente. Mañana podremos llevar cosas en las ciudades, pero necesitaremos regulación, mejora de la tecnología, sistemas de seguridad. Estamos en un momento incipiente y, desde luego, dentro de este desarrollo tecnológico global en el que la robótica, el Internet de las cosas, la generación de energías limpias para alimentar esta tecnología, pues va a suponer, desde mi punto de vista, una nueva era. Muchas gracias.